Ok. También quería mencionar que a propósito de las grabaciones de clase, la verdad que los estudiantes no tienen permitido grabar clases, algo que su profesor les autorice a ello. En mi caso, puntualmente, les dije que no tengo problema que graben mis clases, pero sí les recomiendo que siempre antes de grabar en una clase le pregunten a su profesor si pueden hacerlo, porque de lo contrario, si no le preguntan, implícitamente el profesor quiere decir que no autoriza la grabación y eso puede traerles inconvenientes, ¿sí? Se habló mucho de eso la semana anterior, así que eso antes de olvidarme como una recomendación importante. Bueno, cuando hablamos de las vitaminas, la palabra vitamina viene del latín vita, que significa vida, y con eso ya nos damos cuenta entonces que las vitaminas se requieren en nuestro cuerpo, si bien en pequeñas cantidades. Cuando hablo de pequeñas cantidades estamos hablando de microgramos o miligramos, pero son muy importantes estas vitaminas en mi cuerpo. ¿Cuál creen que sea la razón por la que mi cuerpo requiere vitaminas? ¿Cuál será la principal razón? Levanten la manito para poder hablar. ¿Sí? No las produce. Una de las cosas es porque mi cuerpo no las produce, no las sintetiza y quiere decir que tienen que traer de la dieta. Pero todavía no llegamos a la parte medular. ¿Para qué necesita mi cuerpo vitaminas? Para el metabolismo de carbohidratos lípidos y proteínas. Perfecto, dice, necesitamos vitaminas para el metabolismo. Correcto. Ahora seamos un poco más específicos. ¿Qué función cumplen las vitaminas en el metabolismo? Muy bien, porque las vitaminas sirven para sintetizar coenzimas. Y nosotros ya hemos visto en capítulos anteriores, ¿no es cierto?, cuando vimos las enzimas, que gran cantidad de enzimas requieren de un apoyo, de un ayudante, llamado en este caso coenzimas, ¿cierto? Y las coenzimas entonces provienen de las vitaminas, se sintetizan de las vitaminas, excelente. Ahora, estas vitaminas que mi cuerpo no puede sintetizar y la tenemos que traer de la alimentación, se dividen en dos grupos muy importantes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos grupos importantes? Excelente, liposolubles e hidrosolubles. Cuando ustedes les hablen entonces de esta clasificación, tienen que pensar en este caso en dividir en estos grupos y saber que las vitaminas liposolubles están integradas por 4. ¿Cuáles son? Muy bien, la A, la B, la E y la K, excelente. Y en cambio, cuando nos mencionan a las vitaminas hidrosolubles, nos están diciendo a todas las del complejo B, que son bastantes, y la vitamina C. Entonces, complejo B más vitamina C es el equipo de las vitaminas hidrosolubles. Estas vitaminas, entonces, tanto liposolubles como hidrosolubles, son importantes en mi cuerpo porque cada una va a cumplir funciones específicas. Y aquí les tengo una imagen que es de nuestro libro guía de Lieberman, ¿sí? Esta tablita aparece en Lieberman y nos trae, claro, en estas columnas alguna información importante. Por ejemplo, nos menciona cuál es el CDR, el NSIT de cada vitamina. Nos menciona en la segunda columna las fuentes donde encontramos esas vitaminas y nos menciona las enfermedades que se podrían evitar cuando hay deficiencia. Entonces, todos los que quieran esta tablita ampliada, ingresen al libro de Lieberman y lo van a encontrar ahí sin ningún problema. Bien, ¿qué significará CDR? ¿Alguna idea de CDR? Cantidad diaria. Muy bien, cantidad diaria recomendada, perfecto, muy bien, CDR es la cantidad diaria recomendada. Y cuando analizamos a cada uno de estos valores, nos damos cuenta que el CDR va a variar en función de la edad y del sexo. Porque ahí se ve que ligeramente el CDR en varones es un poquito más alto que en mujeres. Entonces la necesidad de vitaminas es un tanto más alta para hombres que para mujeres. Y otro factor que el CDR, en el cual el CDR varía, sería también la edad. ¿Cómo creen que puede variar el CDR en función de la edad? ¿Quiénes requerirán importantes cantidad de vitaminas?
los niños, ¿no es cierto? También de pronto adolescentes, ¿no es cierto? Están en etapa de crecimiento y ellos necesitan, o su CDR va a ser un tantito más alto que alguien que ya esté en edad adulta, digamos así. También en la tabla se ve el NSIT. NSIT. ¿Qué significará NSIT? Nivel superior de ingestión tolerable. ¿Qué será entonces si me dicen que NSIT es el nivel superior de ingestión tolerable? ¿Qué será? El límite máximo al que podemos llegar, que si pasamos de ese límite ya podremos tener problemas de intoxicación o toxicidad, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, es muy importante siempre fijarse en esta tablita para tener esos datos a la mano. Muy bien. Vamos entonces a empezar con las vitaminas y liposolubles. Cuando hablamos de las vitaminas liposolubles, hay que pensar, además, como son la A, la D, la E y la K que ya mencionaron, hay que también pensar que las vitaminas liposolubles van a poder transportarse junto con los lípidos. Entonces se van a absorber en los intestinos junto con la grasa, se van a empaquetar en kilomicrones y luego van a ser enviadas al hígado. Y si no viajaran a través de los kilomicrones, también pueden viajar unidos a proteínas de unión específica. ¿Y dónde se van a almacenar? Pues como todo lípido, en el tejido adiposo. Entonces, como ustedes ven, están muy cercanos a los lípidos por su naturaleza y se absorben, se empaquetan y se almacenan tal cual como los lípidos. ¿Cuándo puede haber problemas de absorción de vitaminas liposolubles? Cuando alguien tiene insuficiencia pancreática, enfermedad celíaca, algún síndrome de intestino corto, es decir, alguna condición que predisponga a que haya problemas en cuanto a su absorción. Y en cuanto a su toxicidad, ¿qué creen? ¿Las vitaminas liposolubles presentarán algún problema de toxicidad versus las vitaminas hidrosolubles? ¿Qué opinan? Sí, era cuando tenían solo un dosis diario de 10 dosis y causaba náuseas, vómitos, cefalea. También las mujeres embarazadas tenían trastornos y también causaban acné. Eso quiere decir que entonces estás proponiendo que las vitaminas liposolubles pueden ser más problemáticas o tóxicas que las hidro. ¿Cómo sería porque las liposolubles al viajar en kilomicrones pueden dar una falla hepática? Pueden tener, claro, obstrucciones hepáticas y demás. Pero entonces quiere decir que las vitaminas liposolubles pueden acumularse y a que sea difícil eliminar. Pero en cambio las hidrosolubles, como son hidrosolubles, si hubiera un exceso de una vitamina hidrosoluble en mi cuerpo, se podría eliminar por medio de la orina. Entonces, no es muy común que haya problemas de toxicidad por hidrosolubles, salvo que haya alguna condición en el paciente que le diera problemas. Pero por lo general, se espera que las hidrosolubles se eliminen sin dificultad, ¿cierto? Y que se eliminen por la orina, pero en cambio las liposolubles, al tener naturaleza liposoluble, puede ser difícil para eliminación y entonces acumulación. Bien, vamos a empezar entonces con la vitamina A. ¿Quiénes leyeron, les tocó la vitamina A? Perfecto, muy bien. Vamos a ir haciendo preguntas y vamos a ir contestando, ¿ya? La primera ronda de preguntas yo voy señalando el bien y luego ya lo hacen voluntariamente, ¿de acuerdo? Ya, muy bien, vamos a empezar con la vitamina A. La vitamina A, decía Harper, tiene 3 formas activas. ¿Cuáles son esas formas activas de vitamina A? Aquí. ¿Cuáles son las formas activas de la vitamina A? Son 3. 3 formas activas. Cuando hablo de 3 formas activas es que en mi cuerpo puede haber 3 formas activas. Retinol, Y el ácido retinol. Exacto. La vitamina A tiene 3 formas activas. El retinol, el retinal, o también llamado retinaldehído, puede ser cortamente retinal, y el ácido retinoico. Ya. Entonces, primero, cuando hablamos de las formas activas, son esas 3, no se olviden: retinol, retinal y ácido retinoico. Estas formas activas pueden estar, desde luego, en los alimentos, sobre todo los de origen animal. Pero también resulta
que la vitamina A no solamente está en fuentes animales, sino donde también encontramos vitamina A. ¿Dónde puede haber vitamina A? En las zanahorias, los hojas verdes, vegetales de color naranja y lácteos. Perfecto. Entonces, si la vitamina A puede estar en hojas de color verde y en alimentos de color naranja, como las calabazas, las hojas, las zanahorias, eso quiere decir que en estos vegetales no vamos a poder encontrar retinol, retinal ni ácido retinoico, sino que lo que se encuentra son betacarotenos. Y los betacarotenos son moléculas largas, que ya estudiamos los betacarotenos cuando estudiamos lípidos, no sé si se acuerdan, en el tema de isoprenoides. Ahí vimos una imagen de un betacaroteno. Entonces los betacarotenos son aquellas moléculas isoprenoides que cuando se fraccionan, cuando se rompen, pueden convertirse en una de esas formas activas que ustedes mencionaron. Entonces, cuando vieron Harper, seguramente encontraron esta imagen. Y en esa imagen se puede ver el caroteno. Miren, aquí está el caroteno. Y este caroteno que está presente en fuentes vegetales se rompe. Y al romperse, ¿qué me da como molécula relacionada con la vitamina A de forma activa? ¿Qué me da? Vean bien la imagen. Cuando se rompe el betacaroteno, ¿qué molécula se obtiene? Se obtendrá retinol, retinal o ácido retinoico. Retinal, perfecto. Entonces, si la molécula se fracciona, me da retinal como producto. A partir de esa molécula retinal, se puede hacer una reducción y llegar al retinol. O a partir del retinal, si se oxida, puede dar el ácido retinoico. Entonces es clave llegar al retinal, porque a partir del retinal llego a las otras dos formas activas, tanto el retinol como el ácido retinoico. Entonces, cuando yo consumo, por ejemplo, zanahoria, ¿no es cierto? Que como la zanahoria, debe haber una enzima que me ayude a romper e hidrolizar eso para poder tener el retinal. ¿Cuál es esa enzima? No. En Harper está. Esta podría ser una pregunta de prueba. ¿Cuál es la enzima? Caroteno dioxigenasa. La enzima es la caroteno dioxigenasa para lograr hidrolizar el betacaroteno y obtener retinal. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de las funciones que cumple la vitamina A, hay dos funciones muy importantes que tiene esta vitamina. Por acá, ¿cuáles son esas funciones importantes en la vitamina A? Perfecto, dice una importante función es que participa en el ciclo de la visión y otra función es el hecho de hacer diferenciación de genes, que eso también mencionaba en Harper. Entonces, ¿cómo será que la vitamina A tiene su participación en el ciclo de la visión? Ustedes todavía no toman morfovisión, ¿no? Creo que el próximo semestre. O el cuarto, sí, porque en la anterior malla era el próximo. Ya. Entonces, en cuarto seguramente van a estudiar el ciclo de la visión con detenimiento. Sin embargo, aquí tenemos una imagen ya para tener algunas ideas del ciclo de la visión. Entonces, ahí tenemos una imagen. Miren, ¿qué se ve en esa imagen? Pues se ve que llega la molécula el todo-tran-retinol, que es una forma activa de la vitamina. Ese retinol ingresa a la retina. Aquí tenemos representada la retina y esta parte de acá. Y aquí tenemos representada a las células bastones. Entonces, ¿qué pasa con el retinol? Ingresa a la retina. Y en la retina se ven que ocurren una serie de reacciones. Y al final de todas las reacciones en la retina, llegamos a la molécula retinal. ¿Ya? Y esta molécula retinal sale, va hacia los conos, y en los conos se ve que se une a la opsina. ¿Qué es la opsina? Es una proteína. Entonces, cuando el retinal se une a la opsina, forma una molécula llamada rodopsina. O le llaman también pigmento púrpura visual.
Rodopsina es en las células bastones y en los conos, en cambio, la iodopsina. Ok. Cuando esta molécula se forma, la rodopsina, resulta que esta molécula tiene un efecto importante porque desencadena una serie de reacciones en cascada que al final se traducen en envío de señales neuronales para generar y ayudarnos con la visión en oscuridad. Entonces, gracias a esta molécula es que podemos ver cuando hay poca luz, en oscuridad. Una vez que la rodopsina ha hecho su trabajo, quiere volver a insertarse en el ciclo de la visión. ¿Cómo se inserta? Pues otra vez descomponiéndose. Si la rodopsina se formó por retinal más la opsina, entonces cuando quiere volver a ingresar en el ciclo, otra vez se va a dividir en sus mismas moléculas. La diferencia aquí, que pueden ver en la imagen, es que se obtiene opsina más el retinal, pero en su forma trans, porque la que se dio al principio era la forma cis del retinal, y ahora que la opsina se va a dividir, se divide en opsina y transretinal. Este retinal luego se reduce y se hace retinol. Entonces aquí vamos a tener que el retinal se reduce y se hace retinol. Y este retinol va nuevamente a la retina y se repite el ciclo. Por eso se llama ciclo de la visión. Entonces, ¿cuál ha sido la molécula clave o responsable de participar en el ciclo de la visión? No la proteína, sino me refiero a las formas activas de la vitamina A. El retinal. Ajá. El cis-retinal. Es la molécula clave para el ciclo de la visión. O es la molécula responsable por la cual la vitamina A sea importante en el ciclo de la visión. Y también mencionaron que otra función de la vitamina A es la diferenciación de genes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que gracias a una de las formas activas de la vitamina A se va a poder fabricar una proteína. Pero no cualquier proteína, sino una proteína que específicamente tenga la misión de ayudar a proteger a los epitelios del cuerpo. Entonces, ¿cómo hace esto? En la imagen que tenemos en pantalla se ve el cuadradito que está representado es la célula. La parte central redonda vendría a ser el núcleo. Como ustedes pueden ver, esas tintitas de color negro que están afuera en el citoplasma viene a ser el ácido retinoico. Tanto el ácido retinoico en su forma cis como el ácido retinoico en su forma trans. ¿Qué se ve con las flechas? Que estos ácidos ingresan al núcleo. Una vez que están al núcleo se unen a receptores nucleares. Y una vez que se une a un receptor nuclear, lo que va a hacer es sintetizar, gracias al ADN, lograr sintetizar una proteína que tenga la facultad de proteger a los epitelios, de evitar la degeneración de estos epitelios. Entonces, ¿cuál ha sido la forma activa responsable de la función de diferenciación de genes? Perfecto. Son preguntas de prueba. Muy bien. Entonces, como vemos, la vitamina A es una vitamina muy importante para el desarrollo de ojos, ya que protege epitelios, también importante para el corazón, pulmón y riñones. ¿Sí? Que ya mencionamos las fuentes donde puede haber vitamina A y qué enfermedad estaría asociada con su deficiencia. Xeroftalmia, también, ¿qué más? Ceguera nocturna, perfecto, xeroftalmia, ceguera nocturna. Piel seca y escamosa. Piel seca y escamosa, correcto, claro. Cuando hablamos de xeroftalmia estamos hablando de que puede haber una queratinización en el tracto del epitelio, ¿no? Porque no hay quien nos proteja de eso. Entonces, esas serían las enfermedades que tiene que estar subrayadas, porque en la prueba vamos a preguntar de pronto vitamina responsable o cuya deficiencia ocasiona ceguera nocturna. Ya saben que está relacionada con la vitamina A. Si se acumulara vitamina A, ¿qué síntomas habría cuando hay exceso de vitamina A y se vuelve tóxica? Náusea, dolor de cabeza, vértigo, visión borrosa, etc. Muy bien. Vamos ahora a la vitamina B. ¿El mismo grupo estaba con la B? Sí, todas las A. Ya. Todas las. Bien, ahora la vitamina B. Vamos con la vitamina B, la siguiente. Esta vitamina B
calciferol. ¿Cuántas y cuáles son las formas activas de la vitamina D? La D2 y la D3, perfecto. Cuando hablamos de D3, estamos hablando de colecalciferol, y cuando mencionemos D2, ergocalciferol. D3 en fuentes animales, D2 en fuentes vegetales. ¿Okay? Muy bien. Entonces, tanto el colecalciferol como el ergocalciferol tienen que transformarse, digamos, en formas que ya tengan el efecto de vitamina D. ¿Qué quiero decir? Que el colecalciferol tiene que transformarse y llegar a calcitriol, y el ergocalciferol tiene que transformarse a 1,25 ergocalciferol. Por tanto, me doy cuenta cuando veo las imágenes que tienen que hidroxilarse, tienen que sufrir hidroxilaciones sucesivas para llegar la una a calcitriol y la otra a ergocalciferol. Entonces, la pregunta es, ¿dónde ocurren estas hidroxilaciones sucesivas que tienen que sufrir las D3 y D2? El origen de la D2, disculpe, ¿cuál era? Vegetal, está en fuentes vegetales. Ya, entonces, ¿dónde tienen que hidroxilarse? Ahí está la respuesta. Perfecto, tienen que sufrir hidroxilaciones en hígado y en riñones. La primera hidroxilación, como vemos en la imagen, se da en el hígado, y la segunda hidroxilación ocurre en los riñones. Entonces, al final de esa hidroxilación, miren, ya llegamos al calcitriol. Esta es la molécula que va a hacer las acciones de la vitamina D3, la que nos va a dar los beneficios en nuestro cuerpo. Es importante también mencionar que en nuestra piel existe Es importante mencionar que en nuestra piel existe también dehidrocolesterol, y este dehidrocolesterol, por medio de isomerización térmica y gracias a la luz solar, mire, llega también a generarse la vitamina D3 en mi cuerpo. Entonces, aparte de poder consumir, ¿no es cierto?, la vitamina D2, que vendría a ser la de origen vegetal, en mi cuerpo, ¿cómo se obtiene la D3? Entonces, se obtiene a través de una molécula que está en mi dermis, ¿no es cierto?, que es el 7-dehidrocolesterol, y vemos que gracias a la luz solar, por eso tomamos baños de luz solares, para poder sintetizar vitamina D. Entonces, esa molécula que está en mi piel, gracias a la luz solar, se transforma en colecalciferol, que decíamos es la vitamina D3, y esa vitamina D3 en mi cuerpo tiene que pasar por 2 hidroxilaciones para llegar al calcitriol, porque el calcitriol es la molécula que tiene los efectos y las bondades de la vitamina D. Entonces, en esta imagen de acá, podemos también darnos cuenta que gracias a la diferenciación celular muy parecida a lo que ocurre en la vitamina A, esta molécula, el calcitriol, que está aquí, viene, ¿no es cierto?, va al núcleo de la célula, se une a receptores nucleares y genera una proteína específica de unión al calcio. Eso quiere decir que gracias al calcitriol podemos tener en nuestro cuerpo una proteína que me ayude a mantener los niveles de calcio y fosfato equilibrados en mi cuerpo, gracias a eso. Porque si no hay una proteína que haga esa función, ¿cómo voy a poder mantener niveles adecuados? Entonces, por eso a la vitamina D se le atribuye, claro que sí, la absorción de calcio y fosfato en los intestinos, de que estimula la osteoblastos en el hueso, de que está involucrada inclusive en funciones inflamatorias, inmunes, ¿no es cierto?, de que está encargada o relacionada con el crecimiento celular. Entonces, eso gracias a que el calcitriol se une a receptores nucleares que generan una proteína de unión específica al calcio que me ayuda a mantener la homeostasis del calcio en el cuerpo. ¿Okay? ¿Qué sucede si hay deficiencia de la vitamina D? Raquitismo. ¿Cuál es la característica de esta enfermedad? ¿Cómo se ven? ¿Han buscado imágenes donde se vean pacientes con raquitismo para poder tener una idea?
Ya. Raquitismo. ¿Ya? ¿Encontraron? Ajá, como unas deformaciones, arqueados, ¿cierto? Eso en cuanto a niños, y en el caso de los adultos aparece osteomalacia. ¿Ok? Bueno. De igual manera, un exceso de vitamina D, náuseas, debilidad muscular, puede haber deshidratación, insuficiencia renal, etc. Arritmias cardíacas también, calcificación de tejidos blandos, cuando hay exceso podría también ocurrir. Perfecto. Vamos ahora a la vitamina E. Esta vitamina E se le conoce como, a muchas vitaminas, mejor dicho, se les dan también nombres funcionales. Por ejemplo, la vitamina A, que ya la estudiamos, se le dice antiseroftálmica. A la vitamina B que acabamos de ver, antirraquítica. A la vitamina E que vamos a ver en este momento se llaman antioxidante. Entonces a muchas vitaminas también les ponen nombres funcionales, se llaman cuando están asociadas a la enfermedad que previenen. Esta vitamina E, caracterizada por ser antioxidante, también tiene formas activas. ¿Cuáles son las formas activas de la E? Alfa, beta y En general los tocoferoles. Hay como 8 tipos de tocoferoles, pero dentro de esos 8 tipos, digamos que el más trascendente o el más conocido es el alfa-tocoferol. Es la forma activa más representativa, digamos así, pero sabemos que hay 8 diferentes tipos de tocoferoles, ¿no? Entonces, resulta que la vitamina E hace sus propiedades o actúa como antioxidante porque resulta que es una vitamina que atrapa, captura, ¿a qué? A los radicales libres. Entonces es como que les captura y les atrapa y se une al radical libre. ¿Cómo se llama cuando la vitamina E se une al radical libre y lo atrapa? Hay un nombre para representar a la vitamina E más el radical libre. Toco, pero sí. En Harper decía toco, pero sí. Ajá. Entonces cuando la vitamina E atrapa o secuestra el radical libre, forma una molécula llamada tocoferoxil. Pero la vitamina E dice, yo no me puedo quedar unida al radical libre eternamente porque si no, no puedo seguir capturando y atrapando a otros radicales libres. Entonces, ahí es cuando llama a otra vitamina para que le ayude a continuar el proceso, a eliminar ese radical. Entonces, le llama a qué vitamina. Muy bien, le llama a la vitamina C para que es como que le pase y le dice, toma el radical libre, ahora encárgate tú porque yo necesito estar lista para poder atrapar a otros radicales libres. Entonces llega la vitamina C y le entrega entonces la E al radical libre. Y la vitamina C lo que va a hacer es un sinnúmero de reacciones. ¿Para qué? Para transformar a esa molécula peligrosa que es el radical libre en una molécula inofensiva que ya no le genere problemas. Y en Harper decía, ¿cómo se llama esa molécula al final que se forma que ya no es problemática ni peligrosa? Ahí. Monodesoxiscarbato. Ascorbato. Monodesoxi, muy bien, gracias. Se llama monodesoxiascorbato. Esa molécula que se forma después de que la vitamina E hace un sinnúmero de reacciones ya no es peligrosa, ya no es un radical libre, ya no me puede dar los problemas del radical libre. ¿Qué quieren hacer los radicales libres? Quieren atacar a los eritrocitos, quieren buscar ácidos grasos y romper los dobles enlaces que tienen los ácidos grasos, es decir, quieren hacer daño celular. Por eso los radicales libres, ya les dije en la clase pasada, donde tuvimos la práctica de la catalasa, los radicales libres lo que quieren hacer es daño celular y se les atribuyen muchas enfermedades como el diabetes, hipertensión, cáncer, etc. Claro. Ajá. Entonces están asociadas, o se piensa que los radicales libres tienen que ver esto porque lo que hacen es querer dañar la célula, causar inconvenientes celulares. Muy bien, entonces la vitamina E ayuda como antioxidante, ayuda a eliminar radicales libres, por tanto su presencia me ayudaría a prolongar la vida de los eritrocitos, a que no se dañen los lípidos, les proteja los lípidos de la membrana de la peroxidación, ¿no es cierto? También ayuda a la inhibición plaquetaria, etc. La
enfermedades asociadas con la vitamina E, ¿cuáles son? Perfecto, pueden estar relacionadas con distrofia muscular, anormalidades neurológicas y claro, si hubiera un exceso de vitamina E, también se menciona que pueden haber un riesgo de enfermedad cerebrovascular, pero la deficiencia sería una distrofia. El exceso vendría a ser de pronto algún accidente cerebrovascular o inclusive, como ya mencionamos, cáncer, ¿no? Diferentes tipos de cáncer, se menciona también el de próstata como uno de los ejemplos. Y ya. Vamos a la vitamina K. A la vitamina K también le dieron un nombre funcional, le llaman antihemorrágica. Entonces ya sabemos que la vitamina K va a estar relacionada con qué proceso. La coagulación. Perfecto, con la coagulación sanguínea, muy bien. Entonces, asimismo tenemos varias formas activas de vitamina K, la K1 y la K2. K1 filoquinona, que la tenemos gracias a la dieta, y la K2 menequinona, que está en las bacterias del tracto gastrointestinal, ¿cierto? También se menciona, no sé si en Jack Pereira, pero existía también antes la K3, que era de origen sintético, pero como se vio que tenía algunos problemas de efectos negativos en recién nacido, se quitó del mercado. Entonces, ajá, la menadiona. Entonces, por eso decimos que las formas activas buenas, K1 y K2. ¿Cómo es que la vitamina K entonces interviene o es importante en la coagulación sanguínea? ¿Ustedes tomaron Nemo? ¿Ya? Entonces seguro escucharon hablar de los factores de coagulación, ¿cierto? Los factores de coagulación son muy importantísimos en la cascada de coagulación. Resulta que los factores de coagulación, sobre todo el 2, el 7, el 9 y el 10, ganan afinidad por las plaquetas y ayudan a que se promueva y haya una buena coagulación cuando están activos. Para activar el factor de coagulación se requiere recarboxilar al factor de coagulación. Por tanto, habrá una enzima carboxilasa que me ayude a hacer ese trabajo. Exactamente estoy hablando de la enzima glutamato carboxilasa. Entonces, se necesita que aparezca glutamato carboxilasa para carboxilar al factor de coagulación y que éste pueda hacer su trabajo de forma efectiva. Y ahí es donde interviene la vitamina K, porque para que la enzima glutamato carboxilasa realice esa carboxilación necesita de una coenzima. Ajá. La vitamina K es coenzima de glutamato carboxilasa. Sin ella no podría glutamato carboxilasa trabajar. Y si ella no trabaja, no puedo carboxilar al factor. Y si el factor no puede operar bien, ¿qué sucede? Hemorragia. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, por eso es que a la vitamina K, cuando está deficiente, cuando hay poca vitamina K y no va a poder hacer su trabajo como coenzima, van a haber defectos en la coagulación sanguínea, problemas en la coagulación sanguínea y al final puede ocurrir inclusive una anemia hemorrágica grave. ¿Listo? Bien. ¿Dónde hay vitamina K? Pues en los alimentos de color verde, ¿no? Hojas como la col, la espinaca, el brócoli, etc. Muy bien. Con eso entonces hemos revisado las características de las vitaminas liposolubles. Ahora vamos a ir a las vitaminas hidrosolubles, donde están las del complejo B y la vitamina C. Ya dijimos que al ser solubles, estas son importantes, no nos van a dar problemas de toxicidad, porque no se almacenan mínimamente en el cuerpo y lo demás se excreta por la orina, son solubles en la sangre. Y asimismo son muy, muy importantes porque van a ser coenzimas de muchas enzimas que cumplen funciones específicas. ¿Ok? Vamos a empezar con la vitamina B1. ¿A qué me propone la vitamina B1? Ya. Ya, mira, nos mencionaba que era esencial para el metabolismo de carbohidratos, además de aminoácidos. También va a participar en la conversión de la glucosa a energía. En el caso de fuentes tendríamos el cereal integral, carne de cerdo, legumbres, hojas verdes y nueces y semillas. También nos mencionaba que era fundamental para el sistema nervioso y el funcionamiento del corazón. En el caso de deficiencia, habíamos encontrado una enfermedad muy rara que se llamaba como beriberi, no sé si estará bien, ¿sí? Beriberi, que bueno, afecta al sistema cardiovascular. Y un síndrome que es de Wernicke-Korsakoff, que es una afección neurológica.
Y en ingesta, que estábamos hablando de ingesta antes, recomendada en un adulto mayor, un adulto sano, 1.2 miligramos, y para una mujer es 1.1 miligramos. Ya, muy bien, entonces esta vitamina B1 también le conocemos con el nombre de tiamina, la tiamina. Esta tiamina, asimismo como todas las vitaminas, todas tienen formas activas. Entonces, gracias a la tiamina se logra sintetizar la forma activa de la vitamina B1. ¿Cuál es la forma activa? Pirofosfato de tiamina. La forma activa es pirofosfato de tiamina. Entonces, claramente, si yo tengo tiamina, a partir de la tiamina llego a sintetizar pirofosfato de tiamina y ese pirofosfato es la forma activa, la que va a hacer la acción benéfica de la vitamina B1. Perdón. ¿Dónde participa? Ya mencionaron, decía el compañero, son importantes en el metabolismo de los carbohidratos, ¿no es cierto? Y para ser un poquito más específicos, vamos a buscar en qué reacción es que participa y es importante. Entonces, para eso tenemos que recordar 3 rutas metabólicas o procesos que nosotros ya hemos estudiado en semanas anteriores. Estoy hablando de la ruta de las pentosas fosfato, estoy hablando de glucólisis aerobia y estoy hablando del ciclo de Krebs. En estos 3 ciclos que acabo de mencionar, ahora vamos a ir específicamente en qué reacciones de estos ciclos se necesita de pirofosfato de tiamina. Empecemos con la ruta de las pentosas fosfato, que está representada en la parte de acá arriba. Miren, aquí está la ruta de las pentosas fosfato. Entonces, acordémonos que en la ruta de las pentosas fosfato tenemos 2 fases, una fase oxidativa y una fase no oxidativa. En la fase oxidativa sabemos que vamos a obtener, ¿no es cierto?, en este caso una pentosa, como es la ribulosa, y luego esta ribulosa va a la fase no oxidativa, y ahí suceden un montón de reacciones para generar diferentes tipos de carbohidratos. ¿Qué pasaba además de la fase no oxidativa? Que las enzimas, una de las enzimas claves que trabajan en la fase no oxidativa son las transcetolasas. Las transcetolasas. Y para que pueda trabajar la transcetolasa, ¿qué creen? Requiere de pirofosfato de tiamina para hacer su trabajo. Entonces, ¿qué ha sido la vitamina B1? Una coenzima de las transcetolasas que las encontramos en la ruta de las pentosas fosfato. Segunda reacción. En glucólisis aerobia, una vez que tenemos piruvato después de los 10 pasos, el piruvato va a sufrir una descarboxilación oxidativa y convertirse en acetil-CoA, ¿cierto? ¿Qué enzima es la que trabaja en el paso de piruvato a acetil-CoA? Muy bien, perfecto, Sebastián. Piruvato deshidrogenasa, que realmente no es una sola enzima, decíamos, es un complejo multienzimático que tiene 3 enzimas y 5 coenzimas. Resulta que una de las 5 coenzimas es la pirofosfato de tiamina, conocida como PTT, pirofosfato de tiamina. PTT. Y también el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, en el paso de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, teníamos otro complejo enzimático. ¿Cómo se llamaba? Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Era muy similar a piruvato deshidrogenasa, es decir, que tiene 3 enzimas y 5 coenzimas. Y precisamente una de las 5 coenzimas es pirofosfato de tiamina. Entonces vemos que la vitamina B1, para que ponga ahí como una notita mental importante, la B1 ha sido muy importante en la descarboxilación oxidativa. Entonces, no se olvide que ahí es donde vamos a ver a la tiamina, o mejor dicho, a la pirofosfato de tiamina, que viene de la tiamina, haciendo su trabajo. ¿Ok? Entonces, alguna de estas reacciones va a aparecer en la prueba para que usted se acuerde que la coenzima clave es pirofosfato de tiamina, ¿de acuerdo? Entonces, a esta vitamina B1, muy importante que esté en el metabolismo de los carbohidratos, ya lo vimos en la ruta de las pentosas fosfato, en la glucólisis aerobia, en el ciclo de Krebs. Además, es importante para ayudar a la propagación de los impulsos nerviosos, participa también en el mantenimiento de vaina de la mielina, y cuando hay deficiencia de la vitamina B1, como ya mencionaron también en el grupo, afecta al sistema nervioso y al corazón.
Y por eso la principal enfermedad es el beriberi. Beriberi, no se olvide. Perfecto. Vamos ahora a la vitamina B2. La vitamina B2 es conocida con el nombre de riboflavina, ¿cierto? Muy bien. Esta vitamina B2 es muy importante porque forma parte de una coenzima que hemos visto muchísimo también. A ver, ¿cuál es la vitamina B2? ¿De qué coenzima muy importante forma parte? ¿De cuál? No, no es una coenzima. Del FAT, muy bien. Aquí tenemos la imagen. Aquí tenemos la imagen del FAT. Miren, todo esto es del FAT, es enorme. Todo esto es del FAT. Y como parte del FAT, esta es la riboflavina. Esto. Entonces, claro, si no hay riboflavina, no hay FAT. Porque para obtener el FAT se necesita de la riboflavina. Entonces, gracias a la presencia de vitamina B2, es que se puede sintetizar y tener FAT. Y nosotros ya sabemos lo que hace el FAT. El FAT interviene en muchas reacciones como coenzimas. Cuando hay reacciones de qué tipo? De redox, óxido reducción, perfecto. Sabemos que es un acarreador electrónico. Sabemos que cuando hay salida de hidrógenos, captura los hidrógenos para llevarlas a la mitocondria, para la cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa. ¿Sí? Entonces, claro, es importante que haya B2 porque si no, no tengo FAT y no habría ese acarreador electrónico importante. ¿En qué rutas metabólicas hemos visto aparecer FAT? En el ciclo de Krebs, claro que sí. Muy bien, entonces lo que hace la vitamina B2 es formar parte del FAT y también del FMN. FAT y FMN son parecidos. FAT significa flavin adenin dinucleótido y FMN mononucleótido. Es el mismo flavin, pero dinucleótido el uno, mononucleótido el otro. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. En el ciclo de Krebs, ustedes lo deben haber visto en la enzima succinato de desinhidrogenasa, también ahí trabajando para hacer su trabajo de acarreador electrónico. ¿Dónde tenemos B2? ¿Quién leyó B2? Lácteos, huevos, hortalizas, carnes negras, vísceras, como hígado, riñón, y legumbres, lechuga y nuez. Ya, en vísceras y en legumbres está. Perfecto. ¿Qué sucede con la deficiencia de vitamina B2? Arriboflavinosis. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la característica de esto? ¿Quién leyó la B2? Dani. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la característica de la arriboflavinosis? Que ocasiona dolor en las membranas mucosas y lumbares. Bien. Produce úlceras. Exacto, ulceraciones, laceraciones, dolor en mucosas orales. ¿Sí? Y también nos salió una que es riboflavina, ¿es la misma o? Riboflavina, ¿qué? Riboflavina, pero como deficiencia. Es la riboflavinosis más común. Ajá. Ya. Entonces ya hemos visto la B1, ¿no es cierto? Vimos la B2 y ahora vamos a la B3. La B3 se conoce con el nombre de niacina, ¿cierto? Y así como todas las vitaminas, también esta tiene formas activas. ¿Cuáles son las formas activas de la B3? Ácido nicotínico y nicotinamida. Esas son las dos formas activas de vitamina B3. Esta vitamina, así como la B2 formaba parte importante para sintetizar FAT, ¿cuál será la conexión que tenemos que enlazar con la B3? El NAD, perfecto, el NAD, muy bien. Entonces resulta que la vitamina B3 es asimismo parte de la estructura del NAD. Aquí está la representación del NAD, todo esto es el NAD. ¿Y dónde está el aporte de la B3? Aquí. Esta es la nicotinamida.
¿Y dónde también vamos a tener el aporte de esta vitamina? En el NADP, que es lo mismo que el NAD, pero con un grupo fosfato. Estructuralmente, digo, parecidos, pero en funciones ya vamos a marcar la diferencia. En LADP, aquí está el NADP. ¿Dónde está el aporte de la B3? Aquí, igual con nicotinamida, miren. Entonces, gracias a la B3 es que se puede sintetizar y obtener el NAD, que hemos visto nosotros actuar en muchas reacciones redox también, ¿cierto? Y ahora sí vamos a puntualizar el NAD y NADP. Aunque creo que ya hemos discutido esto antes, pero vamos a volver a repetir. En el caso del NADP, ¿cuándo aparece? En reacciones donde hay síntesis o degradación. Degradación, porque hemos visto entrar a NAD cuando hay glucólisis, cuando hay ciclo de Krebs, procesos de degradación, es decir, procesos catabólicos. Entonces, cuando aparece NAD en escena, es porque estamos en algún proceso de tipo catabólico. Ahora, contrastando con esto, en cambio NADP, yo me acuerdo claramente que al NADP le vamos a aparecer en la glicogénesis, es decir, en la síntesis de ácidos grasos. Entonces el NADP no va a aparecer nunca en algo degradativo, sino todo lo contrario, va a aparecer en procesos de síntesis, que se llaman procesos anabólicos. Procesos anabólicos, ¿de acuerdo? Entonces NAD aparece en procesos catabólicos y el NADP en procesos anabólicos. Eso es muy importante. Al examen final pensaría que eso es importante. Pilas con esa cuestión. En Harper había un título un tanto vendedor, decíamos en Harper, porque decía, no es una vitamina, creo que mencionaba algo así. ¿Por qué se utilizó este título ahí? Porque resulta que la vitamina B3 o niacina se puede lograr sintetizar a partir del triptófano. Y como dicen, pero las vitaminas, dijimos al inicio de la clase, no se sintetizan en el cuerpo, tienen que venir de la dieta. Pero ¿por qué si la consideramos una vitamina? Porque la cantidad que se sintetiza de triptófano es tan baja que no satisface las necesidades. Entonces me toca considerar como que no tengo nada y más bien la traigo de la dieta. Entonces por eso de pronto mencionaba así como hablando un poquito en cuanto a decir, si me voy a tu concepto de que no se sintetiza, no serías una vitamina. Pero en cambio, como la síntesis es tan pequeña, pues tengo que considerar como que no pasó nada, igual viene de la dieta. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la enfermedad que está asociada cuando hay deficiencia de vitamina B3? Pelagra. ¿Cuáles son las características? ¿Buscaron una imagen de algún paciente con pelagra? Pelagra. ¿Cómo se ve un paciente con pelagra? Les estoy haciendo buscar imágenes porque puede ser que haya algún caso de estudio en la prueba y ustedes tengan que asociar a la enfermedad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exacto, es como que tuviera como que hubieran llagas escamosas, digamos así, que hacen que haya cambios en la mucosa y que hasta puede llegar a generar síntomas neurológicos. A la pelagra también le llaman la enfermedad de las 3D, porque, exacto, diarrea, demencia, y me falta dermatitis, correcto. A la pelagra le llaman la enfermedad de las 3D, porque hay una erupción pigmentaria, ¿no? Daño grave en las mucosas, que puede llegar inclusive a síntomas neurológicos. Muy bien, vamos ahora con la vitamina B5. Vamos con la vitamina B5. A la vitamina B5, ¿quién le tocó la B5? Ya.
pantoténico. Este nombre particular de ácido pantoténico tiene como una historia o una, digamos, interpretación. ¿Qué leyeron? ¿Por qué le pusieron ácido pantoténico? ¿Cuál fue la razón? ¿De dónde viene este nombre? ¿Por ahí? Muy bien, viene de la palabra pantos, que no significa pantano, sino que significa en todas partes. Viene de la palabra pantos, que significa en todas partes. O sea que la vitamina B3 es una vitamina que está extendida en todo, B5, perdón, gracias. Es una vitamina que está extendida en todos los alimentos. Casi que todos los alimentos, así sean pequeñas, muy pequeñas cantidades. Todos los alimentos reportan tener vitamina B5. O sea que va a ser muy difícil que haya deficiencia, porque si está casi en todos los alimentos o distribuida ampliamente, difícil que alguien tenga deficiencia de vitamina B5. ¿Ok? Bien, ahora, así como vimos que la B2 forma parte del FAD, que la B3 forma parte del NAD, la B5 forma parte de... ¿verdad? Muy bien, de la coenzima A. Coenzima que hemos visto muchísimo también. Hemos hablado tanto de coenzima A cuando hablamos de la transferencia de grupos ácido. Siempre estamos hablando de la coenzima A. En la imagen que tenemos en pantalla, entonces, toda esta de la derecha, toda esta es la coenzima A. Toda esta. Y la parte central, justo la de la mitad, es decir, esta, es la vitamina B5 o ácido pantoténico. Entonces, la coenzima A es una estructura gigante y la mitad de la estructura corresponde al ácido pantoténico. Entonces, gracias a que forma parte, gracias al ácido pantoténico, es que podemos tener coenzima A, que es muy importante para muchos procesos, como por ejemplo el ciclo de Krebs. Cuando hemos visto metabolismo de carbohidratos, hemos visto el acetil-CoA. A la coenzima A, perdón. Hemos visto en proteínas también hemos visto aparecer coenzima A. En aminoácidos coenzima A. Cuando hemos visto ácidos grasos coenzima A. Entonces está involucrada en muchos procesos metabólicos. Tan importante esta coenzima para ayudarnos a transferir carbonos. ¿Ok? Muy bien. Como dijimos que es difícil que haya deficiencia de vitamina, no está como establecido así una enfermedad como tal, pero se menciona que si hay deficiencia, la persona puede volverse irritable, puede tener intranquilidad, malestar, tal vez algún síntoma gastrointestinal. Nada muy grave porque no está asociada a una falta como tal. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a la vitamina B6. Piridoxina. ¿A quién le tocó la B6? Allá. Perfecto. Muchachos, la B6. ¿Cuáles son las formas activas de la vitamina B6? La piridoxina, piridoxal y piridoxamina. Muy bien. Esas son las tres formas activas en las que puede existir la vitamina B6. Donde nosotros hemos visto actuar al piridoxal fosfato que sale de esta forma activa. En el metabolismo del glucógeno, por aquí menciona, perfecto. En la gluconeogénesis también dijo, por ahí. En los aminoácidos, ¿en qué parte específicamente en los aminoácidos? En la transaminación. Entonces resulta que cuando se necesita hacer transaminación, ya lo vimos en el capítulo de proteínas, cuando hacíamos transaminación y las aminotransferasas o transaminasas van a trabajar, decíamos necesitamos de PPL, que significa piridoxal fosfato. En el metabolismo del glucógeno, cuando trabaja la enzima glucógeno fosforilasa que corta fosforila, necesitamos de PPL, piridoxal fosfato. Entonces, esta vitamina es muy importante porque gracias a ella llegamos a la forma activa piridoxal fosfato, que es la que se necesita en reacciones de transaminación, en el metabolismo del glucógeno y también en la gluconeogénesis. Entonces,
importantísimo ubicarle a esta, a esta coenzima para que las enzimas transaminasas, por ejemplo, glucógeno fosforilasa, hagan su acción. Cuando hay deficiencia de esta vitamina, se ve que hay problemas de dermatitis seborreica. Depresión también puede haber, confusión mental, convulsiones, anemias, muy bien. Entonces no se olvide de enlazar cuando vaya a estudiar, vea la B6 y póngale ahí una notita, póngale piridoxal fosfato necesaria en la transaminación, en gluconeogénesis, en metabolismo de glucógeno, en la glucogenólisis, ahí póngale esas notitas para que no se olvide. Biotina, vamos con la biotina. A la biotina resulta que le han puesto varios nombres. A la pobrecita es a la vitamina que más nombres le han puesto. Porque en algunos ustedes deben haber encontrado que le llamaban B7. En otros textos B8. Y por si fuera poco le pusieron H. B7, B8, H son todos los nombres con los que se conoce a la biotina. ¿Ok? Muy bien. La biotina tiene también 3 formas activas. ¿Cuáles son las formas activas de biotina? Ya, por ahí dijeron biotina, biocitina, carboxibiocitina. Perfecto. Ahí tenemos la imagen, miren que también está en Harper, de las 3 formas activas. ¿Para qué se requiere biotina en mi cuerpo? Porque asimismo la biotina es una coenzima. Como la anterior que fue coenzima de las transaminasas, en cambio la biotina es coenzima de las carboxilasas. Siempre que necesito carboxilar, voy a llamar a la biotina. En otras palabras, en reacciones donde veíamos que entraba una molécula con 2 carbonos y luego salía con 3, ya sabemos que carboxilamos. Acetil-CoA carboxilasa, piruvato carboxilasa, propionil-CoA carboxilasa, todas las carboxilasas son enzimas que van a requerir de biotina para poder carboxilar. ¿Okay? No se olviden que siempre que queremos hacer carboxilaciones necesitamos de biotina como coenzima. En otras palabras, cuando va a haber transferencia de carbonos, ahí se necesita biotina. ¿De acuerdo? Bien, no se olvide de eso. Y tal vez la más representativa que no debe olvidar es piruvato carboxilasa para la prueba. La deficiencia de biotina, ¿qué puede provocar? Conjuntivitis, alopecia, dermatitis también. No la seborreica, pero dermatitis seca, escamosa. ¿Dónde tenemos la biotina o B7? Perfecto. En Harper mencionaba que en aquellas vitaminas, como por ejemplo esta que está presente en los huevos, se mencionaba que no trate de consumir huevo crudo. A veces se suelen hacer batidos con espinaca, con ¿qué más saben colocar? Alfalfa, no sé qué, y ponen el huevo crudo. ¿Qué problema puede haber en consumir demasiado huevo crudo? Salmonella, por ejemplo, también puede haber colesterol, y resulta que también puede haber algún problema con la avidina. ¿Qué significa esto? Que hay veces que cuando hay un excesivo consumo de huevo crudo puede bloquear la absorción correcta porque hay una proteína que se puede unir a la avidina, la proteína que está aquí, que se puede unir y dar problemas de absorción de vitamina B7. Entonces, hay que no consumir excesivamente y mejor cocido, no crudo. Muy bien. ¿A quién le tocó la B12? Vitamina B12. Aquí, ya. Perfecto, vamos a ver. Llegamos al fin a la vitamina B12, conocida con el nombre de cobalamina. En la imagen podemos ver a la representación de la B12, ¿no? ¿Qué tiene la B12 como? Es medio parecido a la hemoglobina, pero ¿qué tiene como átomo central? ¿Pero unida a qué?
pues se llama cobalamina, de cobalto, claro. Entonces, las cobalaminas, aquí está representada la cobalamina, miren, aquí tenemos 4 sitios de coordinación y tiene al átomo de cobalto en la parte central. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dentro de las formas activas, podemos tener sobre todo sí, a la adenosilcobalamina o la metilcobalamina. Y esta vitamina tiene algo particular. No se encuentra en alimentos de origen animal. Solo se encuentra, perdón, en alimentos de origen animal y no en productos vegetales, ¿cierto? Solo está en alimentos de origen animal, en carnes, ¿no es cierto? Pero si no hay fuente, si no está en fuentes vegetales, ¿quién podría tener un serio problema de deficiencia de B12? Exacto, muy bien. Que no consume a fuentes animales, en este caso veganos, vegetarianos. Entonces, ¿qué deberán hacer ellos? Pues consumir suplementos de B12 para no tener esta carencia. Deben ponerle mucha atención las personas que no consumen alimentos de origen animal porque van a tener una deficiencia de esta vitamina. Muy bien. ¿En dónde? ¿Cuál es la importancia? ¿Para qué mi cuerpo requiere B12? Para que el mantenimiento del sistema nervioso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿En qué reacción también se le ve aparecer? En la conversión de metilmalonil-CoA a succinil-CoA también se necesita la presencia de B12. Vamos a ver que la B12 trabaja conjuntamente con la B9, que son importantísimas en la síntesis y regulación del ADN. Entonces también es importante que haya B12 para colaborar con esta síntesis y regulación. Y en general, en el metabolismo de lípidos, de carbohidratos, de aminoácidos, se requiere también la presencia de vitamina B12. ¿Ok? La anemia megaloblástica es una de las principales patologías cuando hay deficiencia de vitamina B12. ¿Cuál es la característica? ¿Por qué se llama, chicos, anemia megaloblástica? Porque crecen los eritrocitos a de volumen grande. Primero hay como un crecimiento particular, digamos, cuando uno ve en la, digamos, una anemia normal, la forma del eritrocito, y en la megaloblástica, el tamaño es claramente superior, ¿cierto? Entonces, es un tipo de anemia que se produce, claro, como consecuencia de la deficiencia tanto de ácido fólico, que es la B9, como la vitamina B12 que estamos viendo en este momento. Los dos, digamos, las dos son muy juntas las vitaminas. Entonces, son importantísimas para la formación de glóbulos rojos, estas vitaminas. Y cuando hay deficiencia, entonces eso va a favorecer, digamos, a la formación de glóbulos rojos anormales, que van a ser caracterizados, como ustedes ya dijeron, por un tamaño mucho mayor de lo normal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dentro de los síntomas, cuando hay problemas con la B12, también hay palidez, hay diarrea, disminución del apetito, etc. Y aquí está la B9, que es del ácido fólico, ¿cierto? El ácido fólico tiene dos formas activas muy importantes. Una de ellas es el tetrahidrofolato, que es el que está representado acá. Esta imagen también es sacada de Lieberman, por si acaso quieran verla ahí. Van a ver cómo las reacciones manifiestan que a partir del folato, también llamado ácido fólico, por medio de reacciones de reducción, llegamos al tetrahidrofolato, que es la principal forma activa de la vitamina B9. ¿Para qué decíamos que trabaja juntamente con la 12? ¿Qué es lo que hace este tetrahidrofolato? ¿Cuándo aparece el tetrahidrofolato? Cuando se necesita hacer síntesis de purinas. La próxima clase justo les voy a dar la síntesis de purinas. Y ahí tienen que acordarse de que si se menciona el tetrahidrofolato, entonces se requiere de B9 para ayudar en la síntesis de purinas.
¿Qué es lo que va a hacer o cuál va a ser su aporte en la síntesis de purinas? Pues definitivamente transferencia de un carbono. Si pensamos en las purinas, sabemos que hay que construir anillos. Y si en el anillo, desde luego, va a haber presencia de carbonos, el aporte del tetrahidrofolato es importante porque él va a permitir donar y transferir desde su cuerpo al de la purina ese carbono que se necesita. Entonces, el tetrahidrofolato es importante para transferir carbonos en la síntesis de purinas. ¿Dónde también se necesita B9? Cuando se va a pasar de serina a glicina, también. Yo les mencioné cuando vimos el capítulo de la síntesis de aminoácidos, les decía, a partir de la serina se puede llegar a glicina. Y aunque no hicimos el detalle de esas reacciones, pues sepan que en ese tramo es requerida la B9 para ayudar en esa conversión. Entonces también si se va a degradar, por ejemplo, también se necesita la presencia de B9. Entonces está muy importante para la síntesis y degradación de algunos aminoácidos y para la síntesis de purinas. Por ahí se señalen o subrayen síntesis de purinas a la B9. ¿Ok? Y como ya mencioné, tanto B9 como B12, cuando hay carencia, entonces tendríamos problemas de anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque hay dificultades en la alteración de la división y crecimiento celular. Cuando la mujer está en embarazo, ¿no es cierto? Saben que deberían de tomar ácido fólico los primeros meses. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que haya un buen crecimiento, normal desarrollo. Porque saben, el médico sabe que si hay deficiencia de B9 puede haber problemas, ¿no es cierto? Como por ejemplo la espina bífida cuando no hay un buen cierre del tubo neural. ¿Cuándo hay fallas de problema del tubo neural? Cuando hay un problema de división y crecimiento celular. ¿Okay? Muy bien. Y con esta terminamos la vitamina C, o ácido ascórbico, o ascorbato también le llaman. Si le llaman ascorbato o ácido ascórbico es lo mismo, la vitamina C o ácido ascórbico. ¿Para qué necesitamos vitamina C? ¿Para qué? ¿Para qué? Funciona como un antioxidante. Muy bien, ya mencionamos justo cuando hablábamos de la E, ya vimos cómo la C le ayuda en la actividad antioxidante. Entonces ahí recordamos que se requiere, porque junto con la vitamina E y también la A se podría también añadir, favorece a la acción antioxidante. Muy bien, esa sería una. Otra. Aumenta la absorción de hierro. Aumenta la absorción de hierro. Cuando hemos estado con problemas a veces de baja de hierro, el médico te recomienda, ¿no es cierto?, tomar hierro, pero no solo, sino te dice tome hierro junto con un vaso de jugo de naranja, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la vitamina C facilita o mejora la absorción de hierro. Muy bien. Es uno muy importante que no tenemos que olvidar. La vitamina C participa en la síntesis de colágeno. Cuando hablamos del colágeno, vamos a visualizar el colágeno, buscarán una imagen de colágeno. Van a ver que se necesita la hidroxiprolina como parte de la estructura del colágeno. ¿Y qué pasa? Para poder tener hidroxiprolina necesitamos enviar un OH a la prolina y se transforma en hidroxiprolina. ¿De dónde creen que vamos a sacar el OH? Del ácido ascórbico. Entonces el ácido ascórbico o vitamina C le da o le ayuda a hidroxilar a la prolina, se forma hidroxiprolina y la hidroxiprolina es la molécula clave en el colágeno para que sea un colágeno con buena estructura. Porque ¿qué pasa si no hay colágeno? Envejecimiento, la piel se cae, todo se cae. No hay buena cicatrización de heridas, excelente. Entonces es importante porque la vitamina C es una coenzima importantísima en la síntesis de colágeno. Puntualmente con la hidroxiprolina es el trabajo que hace. Entonces, tan esencial el colágeno para la curación de heridas, para el tejido conectivo, se necesita también vitamina C para la síntesis de neurotransmisores, se necesita vitamina C para la síntesis de carnitina. ¿Dónde vimos carnitina a propósito?
En lípidos. Transporte del ácido graso para ir a la beta oxidación. Estudiarán por favor para eso. Ok, bien. También es importante para la reducción del folato a dihidrofolato. Vieron que les mostré antes cómo se llega de folato a tetrahidrofolato. En ese caminito también se requiere vitamina C para poder hacer esa reacción de reducción. Entonces, ahí está la clave de la vitamina C. Y desde luego, una enfermedad relacionada a la deficiencia de vitamina C es el escorbuto. ¿Cuál es la característica del escorbuto? Alteración de cicatrización, heridas, pérdida de cemento dental y hemorragia subcutánea. Exacto, ¿no? Hay tanta pérdida de estructura porque está el colágeno deficiente que eso puede hacer muchas hemorragias dentales, hasta perder dientes, ¿no? Justo por la formación defectuosa del colágeno, escorbuto, hemorragias, problemas en articulaciones, hemorragia subcutánea. Y para cerrar, aquí tenemos una tablita de minerales. Esta tablita la sacamos de Lieberman y esta tablita de Harper. Tenemos 2 libros guías para todos. Entonces, en esas tablitas ustedes pueden revisar a cada uno de los minerales con la función que cumplen. Muchos están involucrados en membranas celulares, otros están como grupos protéticos en enzimas, como cofactores en otras palabras, otros ayudan a la regulación hormonal. Entonces, ahí está las funciones que cumplen los minerales requeridos en la dieta. ¿Sí? ¿Estamos bien? Con esto termina este capítulo, solo para darles una breve instrucción para la próxima clase. Usted tiene que venir revisando y leyendo los ácidos nucleicos. Como usted bien sabe, eso ya vieron en el semestre anterior. Entonces, por favor, para que no se olvide, porque vamos a necesitar algunos conceptos básicos para la próxima clase. Por ejemplo, tiene que venir revisando estructura de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se estructuran gracias a la presencia de nucleótidos. Entonces, primero tiene que acordarse qué es un nucleótido. Tiene que acordarse cuáles son las purinas y cuáles son las pirimidinas. Tiene que acordarse del ADN y del ARN. ¿Cuáles son las características del ADN? Que tiene dos hebras que se enroscan en una hélice. Y el ARN a una sola hebra. ¿Qué tipos de ARN hay? Ahí tiene que revisar todos los tipos que hay, que están mencionados en Harper. ¿Qué más necesitamos que revise? Lo que es replicación del ADN, lo que es transcripción del ADN y traducción del ARN. Porque no me vayan a decir que el ADN se traduce. No, el ARN se traduce. ¿Qué puede hacer el ADN? Puede replicarse y puede transcribirse, pero no puede traducirse, ¿cierto? Entonces ya voy a poner un video de cada uno de estos procesos en Facebook. Les voy a compartir esos videos para que los vean antes de la clase. Yo voy a hacer rápidamente una revisión de ácidos nucleicos y directo voy a metabolismo el día miércoles, porque ya el miércoles tenemos cierre de contenido, ya es nuestra última clase. Entonces, el miércoles haremos metabolismo. Por favor, venga leyendo síntesis y degradación de purinas y pirimidinas. Eso vamos a ver el día miércoles próximo. En Harper está bastante bien, pero sí, en Lieberman está más explicadito, más desglosado. Entonces, sería bueno que lean el capítulo, creo que es el 34, me parece, de Lieberman. En Harper me olvidé en qué capítulo está, pero en Lieberman me gusta más este capítulo porque está bien explicadito, bien detallado. Entonces, la tarea para la próxima clase es venir leyendo síntesis y degradación de purinas y pirimidinas para poder explicar el proceso metabólico claramente. Luego hacemos la práctica del ácido úrico y la evaluación de la práctica al final. ¿De acuerdo? Muy bien. No se olvide de traer el mandil. Han enviado las notas, pero ya les voy a pasar